Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Filogonio. Si hay cualquiera de los miembros del Club Libertad Digital, son más de 10.000 o de 12.000, no sé cuántos llevamos, y todos serán pocos, tal con lo que se nos viene encima. Yo no es que le mande este libro dedicado que va en la cesta y tal, no, es que le mando 3 o 4 más y además, no sé, unos polvorones o frutas de Aragón, o lo que sea. Filogonio. ¿Te imaginas, Rosana, Daniel, ir por la vida llamándote Filogonio o Filogonia? Tiene la ventaja que te llamarán Filo. Don Filo. Don Filo, pero todo el mundo piensa que es de Filomeno. También. Y cuando tengas que aclararlo, Filogonio, no, no me digas. Filogonio, pero de verdad. Momento dramático y tal. Ahora, esto, mejor eso que no Jonathan, las cosas como son. Más que te llamen solo Fi. Esto es la intimidad, supongo. Bueno, de verdad, Filogonio, obispo de Antioquía, para mí es una novedad, es un descubrimiento. Abogado sirio, gran orador, etcétera. Estaba casado con una hija, lo cual demuestra que los casados también pueden ser santos. De hecho, algunos son mártires. O sea que, normal. Y casadas también. Bien. ¿Cómo está el tiempo? Pues llega un frente frío, lluvioso, naturalmente por Galicia, que va a recorrer la península durante la mañana. Ha empezado ya, ahora está lloviendo en Madrid, por lo menos en el centro, y no, tampoco son las lluvias de Ranchipur, o sea, es una lluvia casi amable. Pero bueno, y ya por la tarde habrá pasado el frente y empezarán los claros, más o menos cuando se vaya el sol, lo cual, al menos en Madrid, asegura un atardecer magnífico, con esos colores que tiene la capital. Bueno, en Madrid ya no pasamos hoy de 10 grados, más frío. La máxima nacional clavada en Santa Cruz de Tenerife, 22 grados. Y la mínima Granada, pero uno menos que ayer. Ayer se alcanzó el 5 bajo cero, que es la plusmarca, de ahí no hemos pasado este año. Y Granada se queda en 4. Ahí se ha quedado, pero vamos, frío que pela. En Granada eso se lo podemos asegurar. Bien, así está el tiempo. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Hoy hay muchísimas noticias, ninguna buena y algunas confusas. La más llamativa, en la que hoy andan muchos medios con cuidado, Telefónica es uno de los principales anunciadores, y tal y como está la crisis, lógicamente nadie quiere pelearse con la empresa. Ahora bien, ¿cuál es la empresa? Porque la empresa son los que dirigen la empresa. ¿Y quién va a dirigir la empresa? Ni se sabe. El mejor titular que yo he visto es el de Carlos Segovia, una información en El Mundo, que dice que lo que se va a gastar el Estado en Telefónica a medias con los saudíes para controlarla, estos tíos no controlan ni la mano izquierda lo que hace la derecha, son incapaces de controlar una empresa grande. Es más de 2.000 millones de euros, que equivale al IVA, creo que de la alimentación y no sé si también de la electricidad, el IVA de un año. Si lo que nos cobran en un año de IVA, por la alimentación, creo que es por la luz, no sé si hay alguna cosa más, pero en fin, seguro que luego Luis Fernando Quintero ya está mirando exactamente lo que nos cuesta. Es decir, cuando el Estado no tiene dinero para nada, cuando tenemos una deuda monstruosa que no pagarán ni nuestros nietos, y cuando el déficit se ha hecho crónico, resulta que llega el zampano, llega Fraudez y se gasta 2.000 millones en comprar, en hacerse primer accionista de Telefónica, y que ha comprado Telefónica, que va a comprar si no tiene dinero para nada, lo suficiente para, a medias con los saudíes, controlar Telefónica. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Sánchez quiere colonizar las instituciones y las empresas también, pues claro. Pero hombre, eso es evidente. ¿Qué creen que ha hecho con Indra? Poniendo al Gargarian al Gargamel de Prisa. En lugar de cerrar Prisa, porque es una empresa quebrada, que debe más dinero que el que inventó la ruina, pues en lugar de eso le da Indra para compensar, con un contrato de Airbus para que haya cosas, dinero, para que se lleven los directivos bonus. ¿Esto quiere decir que van a llevar mejor Prisa? No, por mí ojalá quiebre para siempre. ¿Quiere decir que van a mejorar Indra? En absoluto, que sabe Gargarian de Indra. ¿Y esto qué va a suponer?
Primero les damos la información y luego ya llegará el momento de la opinión. Pero hay dos cosas que se han demostrado ya en la crisis financiera. Si las empresas las llevan los ejecutivos de la empresa funcionará. Si las empresas las cogen los políticos, la empresa se arruinará después de corromper en su entorno todo lo que sea. El caso más claro es el de la Caixa y las cajas de ahorros. ¿Cuál fue la diferencia esencial de la Caixa con las cajas de ahorro de Andalucía, por ejemplo? El sistema financiero español fue intervenido en la crisis de 2007, naturalmente con el infame Zapatero. ¿Por qué fue intervenido? Porque estaba quebrado. ¿Y quién llevaba ese sistema financiero? Los políticos. Las cajas de ahorro las llevaban los políticos. Ahí estaba Pedro Sánchez, en Caja Madrid. Y cuando intervinieron las cajas, la única que no intervinieron, no por ser catalana, sino porque era muy grande y no sabían cómo hincarle el diente, fue la Caixa. La Caixa siguió en manos de los de Fainé, de los que estaban ahí de toda la vida, de los que ejecutivos, de los técnicos, digamos. No son los primeros accionistas, pero son los que conocen la empresa. La Caixa se salvó y no hubo que poner dinero público para salvarla, porque la gestión era buena. Con Telefónica pasará 3/4 de lo mismo. Si quieren meter dado el nivel de los amigos de Sánchez, pues por supuesto se cargarán Telefónica. Dice, no habrá teléfonos. No, iremos a otra compañía, que acabará siendo China, y nos tendrán grabados a todos. Pero el problema es que la gran compañía que es Telefónica en el área de la innovación tecnológica, pues desaparecerá, porque los que la llevan son expertos en eso. Luego hacer una porquería, que es Movistar. O sea, no vayan a pensar que aquí se anuncia Telefónica como se anuncian todos, porque todos se anuncian en todos los sitios. Tampoco crean ustedes que aquí hay grandes favores. Pero lo fundamental, ¿qué ha hecho con Movistar? TV3. Tú pones este Movistar, yo solo puedo ver el fútbol y algunas series. Pocas. Pero en general los anuncios, lo que te llega en Movistar es TV3. Comunista, separatista, comunista, separatista, comunista, separatista. Pero ustedes, ¿y Espallete es? No, ni comunista ni separatista. Pero están a lo suyo los ejecutivos en este y en todos los sitios. La propaganda que ustedes oyen aquí todos los días del IBEX 35 es Agenda 2030. Pura basura comunistoide. ¿Y quién lo hace? Estas empresas. ¿Quién les obliga? Nadie. Está en el ambiente. Así que la gran cuestión que va a pasar con Telefónica, primera empresa española en algunos aspectos, desde luego en el tecnológico sin ninguna duda, y eso afecta a la vida cotidiana de los españoles, es la gestión. A mí me da lo mismo que haya un 5% saudí y un 5%. Lo que yo no quiero es pagar, como ya me ha tocado pagar, con mi dinero, la entrada de Sánchez en Telefónica. Pero no estaba ya Javier de Paz, claro. Javier de Paz está allí, bueno, antes que Alierta. Javier de Paz, yo recuerdo que la primera columna que le dediqué, El Carrillito, era de las Juventudes Socialistas, imagínense. Genocida de Paracuellos. ¿Y qué sabe de Telefónica? Nada. Está allí. Pero eso ha pasado con todos los gobiernos, no vayan a pensar. Ahora, el problema de fondo es la gestión. El país más rico en petróleo del mundo era Venezuela, hasta que lo cogieron los comunistas. Ahora no hay gasolina. ¿Y cómo lo han hecho? Pues robando, y porque no saben gestionar. Es que los comunistas son muy malos, roban mucho y luego gestionan fatal. Vamos a darles los datos. Sí, el Gobierno ha dado la orden de compra del 10% de Telefónica, convirtiendo al Estado en el accionista mayoritario de la compañía 26 años después de su privatización. La orden, confirmada en Consejo de Ministros, supondrá un desembolso aproximado de 2.000 millones de euros y con ella el Ejecutivo dice que pretende frenar la entrada de la saudí STC. Esta Teleco adquirió en septiembre el 4,9% de la compañía española con opción a llegar a un 9,9%. La adquisición de parte de Telefónica se produce a partir de la Sociedad Estatal de Participaciones
Explotaciones Industriales, la SEPI, un organismo público controlado por el Ministerio de Hacienda. En teoría, la aportación le permitiría nombrar un solo consejero, aunque en la actualidad tanto la Caixa como BBVA, con porcentajes menores, tienen un representante en el Consejo con rango de vicepresidente. Desde el Gobierno, Nadia Calviño explica que con la operación busca dar estabilidad a la compañía. Desde el Partido Popular se califica esta intervención de populista. Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país. Lo que estamos viendo ya desde hace algún tiempo es la intervención en el ámbito de las instituciones públicas y ahora parece que el siguiente paso es la intervención y la ocupación y la colocación dentro del ámbito del sector privado. En este sentido, no es el primer ejemplo, ya hemos tenido anteriormente con Indra, ahora es con Telefónica y parece que eso va en la misma línea. Colocar a los amigos. El problema no es colocar a los amigos, es que los amigos manden. Quiero decir que poner a los amigos con un chollo sueldo, bueno, mal, pero va. El problema es, primero, gastarse 2.000 millones, que no hacen puñetera falta. Segundo, estabilizar la compañía. Tienes la acción de oro, no tiene por qué tener la mayoría en los saudíes. Apoya a BBVA y a la Caixa, que son los accionistas españoles. Ah, no, que de esos no se fían. Él se fía, pero ¿de quién se va a fiar este mendrugo? Pues de zoquetes como él. Repito, aquí estamos ante un derroche, ante una auténtica malversación de fondos. Esto es pura malversación de fondos. O sea, tenemos una deuda y un déficit monstruosos y en lugar de tratar de reducirlo, porque ese déficit y esa deuda hay que pagarlos. Y todos los años tenemos que pagar intereses por esa deuda, que repito, es monstruosa. Y en lugar de frenar eso, aquí lo que hacemos es, venga, total, ¿qué dijo Marichus Montero, a la que ayer, por cierto, a Azpitarte le dio una mano de bofetadas, que un poco más y la devuelve a Sevilla, ¿eh? La venganza de los granadinos contra los sevillanos suele ser cruel. Bueno, pero la cuestión de fondo, insisto, es la gestión en una gran compañía de estas. Primero, Sánchez no tiene dinero gastarse 2.000 millones de euros porque tiene el capricho de mandar en Telefónica, que luego no sabrá qué hacer. Colocará a los amigos, sí, pero si los amigos no saben gestionar correos, pero si es que cuanto más amigos, más inútiles. Si él es un zote, un lerdo, pero de carril. ¿Cómo son sus amigos? Pues todavía menos que él. Por lo que le gusta presumir, no va a tener un amigo más listo. Todos más tontos. Si es casi imposible, casi. Pero vean Correos. O sea, Correos ganaba dinero, mucho dinero con Feijóo. Además de renovarse y haberse modernizado muchísimo. Llegó el amigo del monstruo y, por supuesto, compañía deficitaria, peor servicio. Bueno, ¿y eso por qué? Porque son socialistas y comunistas, no son empresarios. Y una cosa es que los empresarios no sean héroes, que en España son totalmente villanos ante el poder político, prácticamente basura. Y otra cosa es que el empresario sabe cómo funciona una empresa. Y hace que la empresa gane dinero en lugar de perder, porque además esas pérdidas ya ven a dónde van. ¿Perdía dinero Telefónica? No. ¿Qué pasa? Todas las grandes empresas españolas están muy baratas. Porque el hundimiento de la economía española, que desde la pandemia no levanta cabeza, ya estaba muy hundida. Los años de Mariano por la presión fiscal fueron letales. Congelaron la caída, pero no la detuvieron. Y bueno, ahora pensar en volver a los años de Aznar, eso es una fantasía. Nunca volveremos a los años de Aznar, entre otras cosas porque tenemos que recortar una cantidad de déficit y de deuda que nos llevará muchos años en el caso de que tuviéramos un gobierno decente. Tenemos todo lo contrario. Un gobierno comunista y separatista que lo que crea es una incertidumbre absoluta. ¿Qué es lo que más teme el dinero? La incertidumbre. ¿Hay seguridad legal? Ninguna, pero si ni los jueces están seguros de que no los sienten en el banquillo y los condenen. ¿Cómo va a haber seguridad legal si no están seguros los jueces? Si esta es la cuestión de fondo. La economía española en manos de comunistas tiene que ir mal. ¿Y qué pasa? ¿Que Sánchez es comunista? Por supuesto, es el Grupo de Puebla. Que es que algunos no se lo quieren creer, dicen, pero que es del PSOE, sí, y Largo Caballero también era del PSOE.
el Lenin español. Pues este es el Che de Casitas o donde sea, no sé de qué barrio es este. ¿De qué barrio es Sánchez? No sé, de Matalascañas. Me perdonen, Matalascañas. No. Cualquier cosa, de Matamúa. Pues este sujeto, que es el rigor de las desdichas y una absoluta nulidad, lerdo hasta almorzar y después todo el día, pues ¿qué va a tener alrededor? Inútiles como él. Y el gran problema es que Telefónica es la que marca la renovación, la que, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, nosotros pudimos hacer el programa todos los días desde nuestra casa. Ni un día falló Telefónica. Eso demuestra cuando tienes una buena infraestructura. La infraestructura en 5G que tiene España es mejor que la de Alemania. Es decir, que tenemos empresas que funcionan bien. Valen poco, son fácilmente comprables, opables, que dicen los técnicos, pero insisto, el problema de fondo es que el dinero público no se puede gastar en hacerse con el sector privado. Cuando se privatizaron las grandes empresas, que contra lo que se dice no empezó Aznar, empezó Felipe González con Cándido Velázquez en Telefónica y luego Luis Solana, a ver si no sabemos la historia. No, sería a la derecha, pues no señor, fue a la izquierda. ¿Por qué? Porque funcionaba mal. Funcionaba mal. Y empezaron a meter socialistas, pero con gestión privada mejor. Luego llegó, puso Alierta y otros amigos o cercanos, Aznar, y funcionaron mejor, se privatizó y Telefónica ha funcionado bien estos años. ¿Qué pasa? Que como toda la economía española se ha abaratado, en algunos aspectos se ha achatarrado. Pero este es el único sitio donde una gran empresa como Ferrovial tiene que huir insultada por el gobierno. Lo último que dicen que va a hacer el PNV es salvar Repsol. Lo salvará hasta marzo. Que tenemos un gobierno comunista totalitario que quiere meter las narices en todo. Y esta es la cuestión de fondo. Y tan comunista es Sumar como la ETA, como la Esquerra Republicana, a todos los efectos económicos. Es que no existe lo privado. Lo privado está para que los políticos metan la zarpa, la mano y además lo estropeen. Detrás, ¿qué es lo que hay? Pues un control de todo lo que puedan de la sociedad. ¿Por qué? Porque nos llevan a la ruptura del régimen. Entonces creen que a lo mejor teniendo Movistar saldrá Broncano diciendo coronavirus, y preguntándole cuántas veces lo han hecho esta semana, que la aportación cultural es absolutamente extraordinaria. ¿Y cómo sabe este necio, que no hay más que verle la cara, parece un primo de Óscar Puente? No hay más que verle la cara, ¿cómo sabes que no te mienten? Y la gente aplaude. Coronavirus, coronavirus. Si alguien sigue en un medio importante cobrando millonadas, pues es porque la sociedad está muy enferma. Y eso es de Telefónica. Vamos, yo lo veo allí, veo anunciado. Siempre me saltan los anuncios. En lugar de Megan Montaner me sale Broncano, que ya tiene un nombre de ministro de Sánchez. Podría llamarse Broncano Puente, que es el modelo de ministro. Pero ¿qué es lo que anunció ayer chuleando, en plan chulo sauna, como acostumbra? Que el golpe de Estado sigue adelante y que él va a estar mano a mano con Puigdemont, un forajido, un fugitivo de la justicia, que ha hecho una ley de amnistía que se carga el Estado de Derecho en España y que lo hará continuamente. Hombre, también os podéis casar, no ya puestos, pero lo decía chuleando. ¿Qué pasa? ¿Que es un delito? Pues os jorobáis. ¿Qué pasa? Había una revista fascista en los 30 que se llama ¿Qué pasa? ¿A qué te doy? Peche. Bueno, en este caso, Pichi y Puchi. Bueno, lo de ayer era de vergüenza, que se va a reunir en el extranjero, porque aquí no puede venir. Y entonces, como no puede venir a España el forajido, va a Sánchez y convertido en forajido, se unirá a él en algún paraíso legal, o sea, ilegal. En Suiza, en algún zulo, en Molenbeek, que es el barrio islamista de Bruselas. Ese es un buen sitio. Te pones unas barbas y tal y a lo mejor cuelas. Pero
¿A qué obedece lo de Telefónica? Al golpe. Como lo de Indra, al golpe. Y si hay que dar un pucherazo, ¿quién lo tiene que dar? Pues estos medios. O alguien cree que si hay un referéndum separatista, que llamarán consulta, pues será un referéndum, en Cataluña lo van a perder. Y en el País Vasco lo van a perder, con la ETA, con la pistola en la mesa de votación. ¿De qué? ¿De qué? Y si lo pierden ya se encargarán las empresas tecnológicas de que lo ganen. Pero si lo hemos vivido, si lo cuento en la vuelta del comunismo, a las 4 de la mañana cambian los resultados siempre es a las 4 de la mañana. Capriles ganaba por 10 puntos y pasó a perder por 5 en media hora. ¿Y quién votaba en Venezuela? Votaban los de Cuba. Tenían la sala paralela de situación. Es que está contado y explicado. Si esto está inventado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el golpe lo da Sánchez? No les quepa ninguna duda. Pedro Sánchez dice que se va a reunir varias veces con Puigdemont y con Junqueras durante la presente legislatura para abordar con ellos, según explica, el conflicto político catalán. El presidente del Gobierno ha hecho esta afirmación durante la Copa de Navidad que ofrece Moncloa a los periodistas. En conversación con ellos en varios corrillos, Pedro Sánchez no ha determinado la fecha, pero sí dio a entender que será una vez que apruebe y sea aprobada la ley de amnistía y probablemente en Bruselas. La mesa del Congreso, aprobaba ayer habilitar precisamente el mes de enero para la tramitación de esta ley, la ley de amnistía. Desde el Partido Popular denuncian que la Cámara no esté abierta también para que los ministros den cuenta de su gestión. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Félix Bolaños, se mostró contrario a la presencia de jueces en las comisiones Lawfare. El PSOE votará en contra de estas citaciones, a pesar de que la formación pactó con Esquerra y Junts la creación de 3 comisiones para la persecución política de jueces en el Congreso. Bolaños hacía estas declaraciones el mismo día que Libertad Digital informaba del derecho que asiste a los jueces para que no se produzcan estas declaraciones. Las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos, y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar. Como se nota que Bolaños lee Libertad Digital hasta la letra pequeña. Claro, pero la ley de amnistía dice lo contrario. O sea, lo que tú pactaste, Félix, con el forajido es todo lo contrario. Lo que dice la ley, la Constitución española, el Código Penal, es exactamente lo que dice, lo que has leído en Libertad Digital. Lees bien. Bueno, Óscar Puente, ante un párrafo así, a lo mejor se habría tirado por un balcón, pero él lo lee. Pero el problema es que la ley de amnistía es lo contrario de lo que dice la Constitución y el Código Penal. ¿Qué es lo que pactaste tú con el forajido? La ley de amnistía. A ver, Félix, no te pases de listo que te vemos la matrícula. ¿Por qué dice ahora el PSOE se opondrá? Porque los jueces no van a ir. Es que si van, delinquen. ¿Y esto qué va, a qué nos va a llevar? A un tira y afloja. Ahora estamos como siempre en el separatismo antiespañol. Siempre hay una carrera de relevos. O los etarras o los golpetarras. O los golpistas catalanes o los etarras, que son los que siempre han dirigido el proceso separatista en el País Vasco. Olvídense del PNV. El PNV se ha llevado los sueldos, pero la dirección política, las pistolas. Y ahora, más que nunca. La prueba, lo que se votaba ayer o se dijo que se va a votar. Aquí cualquier insulto a las víctimas del terrorismo estará justificado. ¿Por qué? Porque mandan los terroristas. Es la única explicación. Dice, ¿cómo? Que un tío que le pega un tiro en la nuca puede además insultar a su víctima, sin ninguna duda. Y si el rey se queja, también se puede insultar al rey. ¿Y a quién más? A cualquiera que le moleste, a la ETA o al golpismo catalán, que les molesta a todo el mundo, claro. Y eso es lo que se plantea en las Cortes. Las Cortes son un comité de salud pública. Es el terror de la Revolución Francesa. Los políticos se convierten en jueces, en jurados, instructores de causa. Dirán usted, pero si son analfabetos. Sí, qué más da, pero para mandarte matar, eso no hace falta mucho estudio, ¿eh?
Y es lo que vimos ayer. Sí, el PSOE va a acceder a la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que pretende despenalizar las injurias al rey por un lado, el enaltecimiento del terrorismo por otro y también los actos de homenaje a los asesinos y los actos que humillen a las víctimas del terrorismo. Toda una cesión ante independentistas y proetarras que supondría la modificación de varios artículos del Código Penal. Ahora la propuesta inicia su trámite en el Congreso. En anteriores ocasiones, durante el mismo, el PSOE acabó votando en contra. Vamos a escuchar a los diputados del Partido Popular, de Sumar y del PSOE, Sergio Sayas, Enrique Santiago e Isaura Leal. Y hoy traen una ley que a los que viene a favorecer es a los que tratan de inundar con odio la democracia española. Antes el Partido Socialista no la defendía, ahora sí, porque ya no es obrero, ya no es español, ya solo es PS, el partido de Pedro Sánchez. En la antigüedad clásica, agravar al rey era delito de lesa majestad, pero que 2500 años después en España siga estando castigado el agravio al rey no tiene justificación alguna en democracia. Es imprescindible que el Partido Popular se aleje de la extrema derecha. El Grupo Parlamentario Socialista va a ser favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Estos decían lo contrario y tal. El mendrugo de las FARC, el que era el abogado de las FARC en La Habana. O sea, el teórico es un merluzo que tiene un ático de 1 millón de euros en Chamberí. Tampoco van a pensar que es un merluzo imbécil, es un comunista. Pero esta historia de hace 2500 años había democracia en Grecia. Socretinos. Se empieza naufragando en la enciclopedia Álvarez, que desconoce ni siquiera Pili Juerga. ¿Qué debería hacer estas vacaciones? ¿Le mando la enciclopedia Álvarez a Pilar Alegría o no? Yo creo que no. No. ¿Tú qué crees? Que lo considerará una ofensa. Pero es una necesidad para ella. La P con la APA, mi mamá me mima. Si es que se empieza así. Hoy hay un informe que, te digo, debería hacer reflexionar, que va a reflexionar, Óscar Puente reflexiona y le da un ictus. O sea, sobre el sentimiento de pertenencia a la escuela. Publica El Mundo, es impresionante. Más de la mitad, bastante más de la mitad de los niños de Cataluña piensan que la escuela no es suya. Ojo, que detrás van Canarias, que siempre ha tenido un déficit tremendo en la enseñanza, como en otros sectores, producto del aislamiento. Y de que el dentista es el hijo del que fue dentista y del que fue dentista. Porque no hay movimiento y eso, cuando no hay competencia, pues baja el nivel. Eso es una tragedia. Ha habido una élite casi siempre muy buena en Canarias, pero en cambio el nivel básico pues nunca ha sido bueno, por razones geográficas, etcétera. Pero en cambio el universitario sí era bueno. Es decir, los que estudiaban bien. Ahora ya nada. Toda la universidad es un desastre. Pero es que después va Galicia. O sea, os nenos, piensan que la escuela no es suya. Y después va Valencia y Baleares, que piensan que la escuela no es suya. ¿Por qué? Porque les obligan a estudiar en una lengua que no es la que ellos usan habitualmente. Resultado, hundimiento absoluto. Ayer la Comunidad de Madrid anunció una cosa que parece menor, y sin embargo es esencial. La escuela bilingüe que implantó Esperanza Aguirre, que ya saben que es muy anglófila y que tiene su función, que los niños aprendan inglés desde el principio, ha quitado el inglés como lengua troncal en la historia de España, en la lengua y en las matemáticas. ¿Por qué? Porque hay que estudiar contenidos en tu lengua. El nivel de aprendizaje, dígase lo que se diga, hombre, hay genios, hay niños que hablan idiomas como el que lava, pero son una minoría. La gran mayoría, siempre las asignaturas básicas, que son lengua y matemáticas, tienen que estudiarlas en su lengua. Porque si no las entienden peor o simplemente se desentienden de ellas, que es el gran problema de los alumnos actualmente. ¿Qué son las pantallas? Hombre, entre las pantallas y que te educan en euskera, pues naturalmente que la escuela no es tuya. No entiendes nada de matemáticas, no sabes nada de lengua, pero tampoco saben catalán, tampoco saben euskera. Y no van a pensar que las escuelas bilingües de Madrid salen hablando el inglés de Sussex.
Esto es la única diferencia que he tenido con Esperanza Aguirre de siempre. ¿Por qué? Porque ella es muy anglófila y tiene un inglés extraordinario y ahora en la Cámara de los Comunes. Pero yo soy hijo y nieto de maestros y sé cómo funciona. Me parece un gran acierto, el primer acierto de verdad en materia cultural del gobierno Ayuso. Y la historia en español. Como tiene que ser. Una pausa. ¿Cómo está el tráfico legal, Silvia, que es el de los coches? ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Está chispeando en Madrid, así que ¿Cómo mucha chispeando? precaución. Lloviendo. En mi casa llovía, ¿eh? Ahora ya ha aflojado. Fue salir bueno. O sea, que a mí ya me ha mojado lo suficiente. Sí, eso es la venganza del alcalde por lo de los patinetes. Bueno, la cuestión es que hay que tener especial precaución porque además están las calzadas manchadas de aceite y cuando cae un poco de lluvia es peor. Bueno, pues complicaciones en la M30 a la altura de Méndez Álvaro hasta el nudo norte en Manoteras y en el centro, ya también en Plaza de España, en la Gran Vía, Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, más o menos a la altura del Santiago Bernabéu y en la Plaza de Conde de Casal. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras y vamos a acercarnos al Senado. Me miras con una expresión de sorpresa. Luis Díaz, hoy tenemos a Luis Díaz con nosotros. ¿Qué digo yo Sergio Heras si es Luis Díaz? Esta joven promesa. Yo estoy asombrado porque por primera vez en 10 años llegan chicos jóvenes con capacidad, en fin, vocal. Palabra, Luis, que llevábamos 10 años que no había más que chicas inteligentes. O sea, es que no había manera. Llevamos 2 o 3 años que, oye, esto es... En fin, bueno. Es que aquí hay mayoría, en este programa hay mayoría femenina, pero el problema no es que hubiera mayoría, el problema es que la minoría masculina llegaba muy flojita y afortunadamente ahora ha llegado una selección o una generación o lo que sea que tiene más nivel que antes, en los chicos. Bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre. Vámonos al Senado. Sí, el Senado se ha convertido con la mayoría del Partido Popular en un contrapeso al Gobierno. El Partido Socialista se ha revuelto ante esta situación y ha llevado al Constitucional la reforma aprobada por los populares para retrasar la ley de amnistía. Además, el Ejecutivo ha exigido a la Cámara Alta que paralice una ley de los populares para eliminar en toda España el impuesto de sucesiones y donaciones que ya no existe en varias comunidades gobernadas por el PP. En la sesión de control, la nueva portavoz de los populares, Alicia García, denunciaba la inseguridad jurídica provocada por el Ejecutivo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondía de manera ofensiva. Señora Calviño, ¿y cómo se explica que España, tras 5 años de sanchismo, tenga los peores niveles de seguridad jurídica de toda la historia democrática? Se lo voy a decir yo, porque han pasado ustedes de un gobierno Frankenstein a un gobierno zombie. Me resulta un poco complicado responder, dado que usted ha utilizado un batiburrillo, una empanada, que a lo mejor refleja la empanada mental que tiene con respecto a la situación de la economía española. Esta tía hundirá el banco, como pasó en Magdalena Álvarez. Le echaron por corrupción, pero además por inútil. ¿Empanada de qué? Empanada la que te hace falta a ti. Pero vamos a ver, la inseguridad jurídica lo entiende un niño de teta, lo entendería Óscar Puente con ayuda. Y tú no entiendes lo que es la inseguridad jurídica a la hora de las herencias, por ejemplo. A la hora de jubilarse en una comunidad o en otra, en un país o en otro, pues chica, entonces no entiendes nada. Claro, como ella viene por la masonería, viene ya heredada, no hay problema. Que conste que, como ves, la trampa estaba aquí, ¿eh? Ahí pone lo veo. Sergio Heras. No te des por aludido, pero, en fin. Bueno, ayer en Telecinco le quisieron hacer una encerrona a Feijóo. Tiene un problema. Y es que Feijóo está en un estado de forma que es que te da por donde sea. Le ha cogido el punto y disfruta atizándole al gobierno y a sus alrededores. Alberto Núñez Feijóo ha salido en defensa de Vox en su entrevista de Telecinco. El líder del Partido Popular una vez más ha tendido la mano a los de Abascal, aclarando que a pesar de que Óscar Puente lo haga, Vox no es equiparable a Bildu. Pues sí, me ha sorprendido porque rompe todo lo que ha venido diciendo el Partido Socialista en 45 años y rompe todas las decisiones que ha adoptado el Partido Socialista durante 45 años. Y me parece, ve usted, que identificar a Bildu con Vox, pues ve usted, es evidente las diferencias que yo tengo con Vox. Pero mire, en Vox milita el señor Ortega Lara, secuestrado por ETA.
y en Bildu militan personas pertenecientes a la banda terrorista y condenadas por terrorismo. Por tanto, hacer la identificación de Ortega Lara con sus secuestradores acredita una pésima catadura moral. La que tiene Óscar Puente, si es que no hay más que verlo, si es que lo va diciendo. Bueno, vamos ahora con el sector golpista, incluyendo, ¿tú crees que sería negocio vender a Rufián, aunque fuera como esclavo o como millonario, lo que sea, mandarlo a Cuba? Porque yo es que cada vez que lo veo, este tío que ha huido de Santa Coloma. Pero bueno, no quería salvar a Santa Coloma de las garras del español, porque llegas a Santa Coloma y la escuela es en español, así fracasa. La escuela es en catalán, pero en las calles no hablan más que español. Son todos hijos y nietos de andaluces. Yo he dado clase allí, lo conozco. El tío Santaco le llaman ahora, ya claro, puestos a estropearlo todo. Bueno, pues la verdad es que la ETA esté en la Comisión de Secretos Oficiales para saber lo que ha averiguado de los asesinos la policía es lo que nos faltaba. O sea, a esto no llegó la imaginación de Vizcaíno Casas en las autonosuyas, que clavó el futuro. Pero que los terroristas estén en la Comisión de Secretos Oficiales, eso la verdad, hasta ahora no había pasado en ningún sitio. Era inimaginable. Y ha sucedido. Maite Aizpurúa de Bildu, Gabriel Rufián de la Esquerra y Miriam Nogueras de Junts se van a sentar en la Comisión de Secretos Oficiales. Su acceso a documentos e información sensible y también a la actividad del CNI es posible porque el PSOE y Sumar rebajaron la pasada legislatura las mayorías necesarias para sortear el veto del PP. Su portavoz parlamentario Miguel Tellado critica la presencia de los tres partidos. El socialista Patxi López descalifica a los populares por sus críticas. Fue un pago al independentismo que Sánchez hizo en la legislatura pasada y nosotros desde luego no lo compartimos y creemos que avergüenza al Partido Socialista haber permitido esa cuestión. Ese es un clásico de la protesta del Partido Popular porque hay ciertos representantes en esa comisión y ya estaban. ¿Ya ha pasado algo? ¿Se ha roto algo? ¿Ha habido algún secreto aireado? No, ¿verdad? Pues es un ejemplo más de ese anunciador del apocalipsis en que se ha convertido el Partido Popular. A que lo mandan a lo de Pegasus. Lo de López es un paso atrás en la evolución. Yo siempre digo Óscar Puente porque es visible. Este se lo nota menos. Ayer cuando Tellado le dio una mano de bofetadas a Barmengol, que la cerró de madrugada, vamos, fue una cosa brutal. Estaba yo no sé si toma algo o qué, pero está siempre con una media sonrisa así. Y tú no sabes si es que tiene la cara que la han puesto así y ya está. Pero que un partido, el partido que representa a una banda asesina, esté en secretos oficiales, claro que es el apocalipsis. Lo que pasa es que escribe apocalipsis con H, entonces no lo sabe. Le dijo la madre de Joseba Pagaza en el entierro de su hijo: Pachis, harás cosas que nos harán helar la sangre. Y lo está haciendo. Ahora, incluso esto es excesivo. Incluso esto. O sea, Pablo Iglesias se metió, por supuesto, para dar la información a la ETA, la que hiciera falta. Lo mismo que Iván Redondo. Y lo echaron, porque es ilegal que estén en el CNI. Es ilegal que estén en el CNI y es legal que estén en la Comisión de Secretos Oficiales. Esto lo decretó el Supremo. Esto ya fue la justicia la que los echó. Y ahí se había colado Pablo Iglesias, el de la Ricotaberna. Bueno, en Argentina, el movimiento de liberación de los argentinos, que encabezan Milei y Victoria Villarruel, pues se enfrenta a su primera prueba, no sé si de fuego, vaya usted a saber. Llevan, creo que 11 días en el poder y ya les montaron una huelga general. ¿Por qué? Porque acaban con el negocio de la pobreza, como muy bien lo han descrito, que es que los sindicatos sean los que reciban el dinero del paro y lo distribuyan a su gusto. Y ahí salen toda la patulea comunista y, por supuesto, aparte de los ñoquis, todos los delincuentes, que en ese país son un número muy abundante. Y Patricia, Pato Bullrich, se firma así también, Pato, siempre la llamo Pato, como tantas Patricias, pues Pato ha dicho que por la acera
la vereda, que dicen allí. Por la calle nada, ¿eh? Por la calle la gente tiene que ir a trabajar y el que vaya por la calle le cae encima la policía. No será bastante la policía, vendrá la Policía Federal y al final acabará el ejército. Si mantiene el pulso, Milei gana. Pero es que hace casi 20 años que no se impide a esta gentuza, que son los negociantes, los traficantes de la miseria, no se les impide tomar las calles como si fueran suyas. Gente que tarda 3 horas en ir a trabajar, a su trabajo. Los funcionarios les da igual, la mitad son ñoquis. Sabes que no hay mesas para colocar todos los que han aparecido. Gente que no había ido nunca, más que el día de cobro, pasaba la ventanilla y entonces de pronto van a sitios donde no han ido porque presencia presencial, valga la redundancia, o sea, al 100%. Esto es gente que nunca había ido, pero cobraba, toda la Cámpora, los Kirchner y tal, los K, como llaman allí, van y no hay mesa. Claro, pues no han trabajado nunca, ¿qué mesa van a tener? Y están ahí merodeando, no se cabe en las oficinas, la cantidad de inútiles que estaban cobrando. Hay al menos 30.000 que van a ser despedidos este año. De hecho, que ya están despedidos, porque todos los contratos de este año no sirven, los del último año, fuera. No valen. Oh, qué envidia me dan. Varios movimientos de izquierda y sindicatos de Argentina, incluidas las abuelas y madres de la Plaza de Mayo, saldrán hoy a las calles contra el paquete de ajustes del gobierno de Javier Milei. Los manifestantes se exponen a sanciones anunciadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace unos días. El Ejecutivo advierte de que tomará medidas contra quienes corten las calles y comprometan la seguridad del país. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. Y les incautarán los coches y los autobuses. ¿Sabes que la única vez que a alguien se le ocurrió pedirle, ninguno tenía permiso los autobuses? ¿Para qué? Como eran los que mandaban, no tenían carné. Ni falta que les hacía, claro. No, este es un gran pulso y esto es parte de la economía. Si tuvieras la seguridad de poder ir a trabajar, porque la policía te protege a ti, es que hasta ahora la policía escoltaba a los manifestantes. Bueno, y ahora lo de Francia. En Francia ha pasado algo que tiene que pasar en toda Europa, donde no pasa, estará a punto de pasar. Menos aquí, que nos ha dejado Dios de su mano y estamos en manos de este mendrugo. Pero ayer la de Televisión Española tenía un disgusto, porque no se había roto el gobierno de Macron. Yo no veo televisión española, pero veo YouTube. Y entonces siempre, cuando hay política, una cosa exterior, la veo. A ver qué les pasa. Se vota una ley anti-inmigración. Aquí, Open Arms, y vengan ilegales, aquí caben todos, y tal, lo que decía Bono, lo que decía Sánchez, etcétera, el Aquarius. Bueno. Trata de blancas, trata de negros, trata de amarillos, trata de hindúes, trata de todo, todos ilegales, nadie paga impuestos, todo el mundo va al hospital y encima con el Islam, que es el gran problema que tiene además en Francia. Problema fundamental. Vamos a endurecer la política de inmigración por primera vez. Bueno, resultado, lo ha tenido que hacer Macron, porque que si no se lo lleva por delante la Marine Le Pen, que yo creo que este corcho está igual que hace 10 años. Se tiene exactamente la misma cara. Macron va envejeciendo, bien, porque es muy guapo, pero va envejeciendo. Brigitte no, Brigitte es lo que sea. Pero Marine Le Pen la vi ayer, si es la misma que hace 10 años. Bien, es verdad que el discurso es distinto. Pero en esto, lo que ha hecho Francia es la mitad de lo que hay que hacer, de lo que ha empezado a hacer Suecia, de lo que ha empezado a hacer Holanda, de lo que va a empezar a hacer Bélgica y de lo que acabará haciendo Alemania. En España, olvidémonos. La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado la nueva ley de inmigración tras una votación que amenazaba una crisis política de Macron y que ha salido adelante gracias al apoyo del partido de Marine Le Pen. La norma limita el acceso a ayudas sociales a los inmigrantes no comunitarios. Si no trabajan, no podrán solicitar esas prestaciones durante 5 años y si lo hacen, accederán al cumplir 3 años en Francia.
Bueno, que mínimo, ¿no? Si es que venían a tener niños. La famosa reagrupación familiar, bueno, como eran 4. Es que el problema del Islam en una sociedad occidental es insoluble. Al margen de que hay gente de muy buena voluntad y que son musulmanes y quieren integrarse. Pero esto pasaba hace 3 generaciones, después de la guerra de Argelia. Ahora no. Ahora no. Ahora tocan la marsellesa y pitan los nietos de aquellos musulmanes que vinieron, porque no es su país. Eso pasa con las políticas famosas de inclusión y los guetos. De ninguna manera. Una de las cosas que se están haciendo en Suecia, pero especialmente en Holanda, es que no existan barrios de inmigrantes. Que no existan. ¿Cómo se hacen? Se reparten. Que bueno, pero eso atenta contra los derechos. No, lo que atenta contra los derechos es crear un país dentro de otro país. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, en Molenbeek. Tú no puedes tener una ciudad musulmana con la Sharia dentro de una ciudad europea con las libertades de la Unión Europea. No puede ser. ¿Qué pasa? Que salen, matan en París y se vuelven a Molenbeek. Además, Bélgica es el paraíso del delito. Bueno, Bélgica no existe. Son 3 pedazos, los francos, o sea, los valones, los otros, los que hablan, los flamencos y los valones. Los valones son los que hablan francés. Los flamencos son los que apoyan el separatismo catalán. Y en medio está Bruselas, que es un caos total y absoluto. Pero más o menos se van baldeando. El problema es que como país no existe. No hay política de inmigración, porque si la apoyan los valones, la combaten los flamencos y naufraga en Bruselas. ¿A qué se dedican? A tocar las narices a países como España e Italia. En fin, a la Mutua. A la Mutua. ¿Sabes por qué nos hemos confundido? ¿Por qué me he confundido? Es que estaba esperando a que llegase Sergio, pero se le ha averiado esta noche el coche. Lleva horas esperando a que aparezca la grúa y es el momento en el que no ha llegado todavía. A todos nos llega, Luis. A ti también te llegará. Llegará un día en que también fallará la Renault Kangoo. Bueno, pues que el problema es que le está bien, porque no me hace caso. Le recomiendo todos los días que se venga a la Mutua. Está harta de decírselo. Sí, pues no me hace caso. No. A ver si de esta aprende que se lo piense, porque si te viene a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, le van a bajar el precio de todos sus seguros, sea cual sea. Te lo digo, te lo cuento, llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55 55 y vente a la Mutua. Bueno, esto es un lapsus calami voluntario. Vamos ahora con la prensa telefónica. Bueno, vamos a ver. Hablemos de Telefónica hasta donde sabemos. Sí. Yo no sé si compartes... O sea, mi idea es que el gran problema con las empresas cotizadas están en manos del gobierno, sin excepción. Y ahí está Movistar para demostrarlo. Ahora bien, ¿cuánto? 23.000 millones tiene el gobierno en empresas del IBEX 35. Bueno, esta es la cuestión. Si estuviera privatizado, pues 23.000 millones menos de deuda que tendría el gobierno. Se gasta 2.000 millones en entrar en Telefónica, dicen que para parar a los saudíes, en realidad para tener un control a medias. Pero el gran problema que pasó en las cajas de ahorro, y es en lo que me fijo, yo no creo que las grandes empresas españolas hagan nada ni por la libertad, ni por nada. Al menos lo que quiero es que no gasten mi dinero y que sean eficientes. Lo que pasó con la Caixa y las cajas de ahorro andaluzas, mientras hubo una gestión técnica buena, pues la Caixa se salvó y no hubo que poner dinero. En cambio, todas las cajas de ahorro andaluzas se fueron al garete y hubo que poner un pastón. Bueno, la intervención financiera fue por las cajas de ahorro. La gran cuestión es en Telefónica, ¿van a respetar a los técnicos o no? Bueno, da la sensación de que sí, lo que quieren es dicen, lo que está publicado hasta el momento es que quieren una estructura de control tranquila para que dé durabilidad al proyecto, que sigan manteniendo el management de Payete y evitar que aventuras como las de STC puedan truncar ese Pero futuro. esa aventura, dado lo baratas que están las empresas españolas, mañana la puede hacer cualquiera. No, bueno, y luego, oye, otra cosa, es que a ver, si ya existe la acción de oro, o sea, si tú quieres evitar cualquier aventura, pues tienes la acción de oro y además, contra lo que piensan incluso algunos en esta casa, Javier de Paz ya está en el Consejo. Claro. Javier de Paz ya está, o sea, no hay que ponerlo.
Pero tú fíjate algunas cosas como las que publicamos ahora mismo en Libre Mercado. Las cifras incógnitas del asalto a Telefónica. ¿Quién pagará una operación que le queda grande a la SEPI? Es que la SEPI, el patrimonio neto de la SEPI son 2.200 millones según cifras de 2022. O sea, último todo informe lo publicado. que va a poner en Telefónica. Claro, 2.200 millones, la operación de Telefónica son 2.050 millones, es prácticamente todo el Lo patrimonio mismo, neto de la todo. SEPI. La SEPI en 2022 confiesa o publica que tiene 200 millones de euros para inversiones. Es decir, su reserva de inversiones son 200 millones. Ahora 2.000. Esto es por 10, son Sí. 2.000 millones lo que tiene que poner. Sí, sí. Es decir, bueno, pues sí, la SEPI al final es un instrumento que utiliza el gobierno para meter una deuda adicional de 2.000 millones de euros, que ¿quién va a pagarla? Usted y yo, Y usted y yo, nuestros y todos hijos los que nos y oyen. nietos. Y nietos. Y a engordar Pues más esa déficit deuda, y más deuda. esa Sobre deuda todo de esto es deuda. 1,6 billones de euros. A mí lo que me hace gracia es que la Calviña, que anda huyendo y yéndose, va y dice que es para dar estabilidad. Pero Sí. ¿cómo va a dar estabilidad a un gobierno? Si un gobierno lo que te da es zozobra, y más este gobierno golpista. 26 años hace que se privatizó y vuelve el Estado a entrar en Telefónica. Con una posición de control, porque dices, oye, te compras un 5% y estás ahí por decir que estás. Pero es que empezó con Cándido Velázquez, me acuerdo muy bien, con Felipe González. No fue una cosa de Aznar, era la ineficacia absoluta de Telefónica. Que tenía, por ejemplo, Argentina. ¿Tú te acuerdas cómo era Buenos Aires antes con hilos que colgaban? Sí. Cambió Telefónica, España, y desaparecen los hilos. Ahora se ve Buenos Aires. ¿O te acuerdas que lo que se ve es el hambre? Pero no hay. Todo el mundo pirateaba, todo el mundo mentía. Era una cosa, pero la ineficacia absoluta. El gran problema en esto es, pues como en la Caixa y en todos. Las empresas españolas están muy baratas, los gestores buenos son muy pocos y los políticos con ganas de sueldos son infinitos. En fin, vamos a ver lo que pasa. Enseguida sonará, ¿eh? Esto para el año que viene sabemos, hoy estamos a 4 días. Sí. El año que viene lo sabremos. Si siguen los técnicos, pues habrá más sueldos para amigos de Sánchez y la empresa continuará. Y si no, PDVSA. Eso es. Mar de petróleo y no hay gasolina en Venezuela. Venezuela. Esa es la clave. Vámonos a las noticias de cercanía y seguimos. Es